Andrea Sandoval Tapia, muy buenos días. Buenos días, Jesús Manuel. Pues hoy, normalmente tus colaboraciones primero pasaban los martes, luego los miércoles, por la enfermedad de Miguel Quiñones, que ya va mejor. Y Qué ahora, bueno. por causas diferentes, nos cambiamos al jueves. Te mandan saludos a Ida, Olinto y Víctor Gómez, que pasaron este miércoles y dijeron, bueno, pues cedemos el día, el jueves, para Andrea Sandoval. Muy amables, muchas gracias. ¿Cómo ves, caray? Grandes Que colegas. con eso de que anduvimos de un lado para otro con los temas de enfermedades y de ocupaciones y de todo esto, no preparamos un tema hoy, pero hay un psicólogo de cabecera en un periódico de España que suele subir cosas interesantes, que tienen que ver casi siempre con lo que cualquier persona común y corriente le preguntaría a un psicólogo. Ah, Se llama mira, qué Tomás Navarro. interesante. Tomás Navarro, ya hemos tocado algunas Hablado de él. de él. Y aquí el tema es cuando tú conoces a alguien, a veces preguntas, oye, ¿tú conoces a Andrea Sandoval? Porque pues es que me pidió ser a mi amiga en el Face, o la conocí Ujú, en una reunión, pero ¿qué onda con ella? ¿Cómo es? ¿Qué tal es? ¿De qué familia es? ¿De qué ujú, Sandovales es? ¿De qué Tapias es? ¿Dónde estudió? ¿Quiénes son sus ujú, amigas? ¿Quiénes son sus amigos? Oye, ¿tiene novio? ¿Y quién era su último novio? Empiezas a preguntar, aunque no tengas la necesidad precisamente de establecer una relación cariñosa con esa persona en el entorno de una pareja, sino en el trabajo, en la escuela, ujú, los negocios, entre la gente que está en el café, que luego muchas veces tienes un grupo de amigos que se ven en el café, otros que se ven en la barra de la ópera, otros con los que alguna vez viajaste o coincidiste en un viaje y pues resulta que empiezan a formar parte de un círculo. Tienes otros que son tus amigos de toda la vida, de los que, aunque no los veas muy a menudo, pero sabes que son cuando tienes un problema, ¿no? Vas y consultas y los buscas y qué sé yo, tu médico personal, que sea en ese caso tu abogado o el sacerdote. ujú. Y Tomás Navarro dice, ¿cómo analizar a las personas para saber si son dignas de tu confianza? Hay algunas pautas básicas, dice él, que nos pueden ayudar a distinguir una relación simbiótica, la simbiosis, que va uno debajo del otro, la simbiosis, van juntos, o una parasitaria. El Ujú, parásito vive dentro de ti, te quita comida, te quita energía, te carcome. El animalito de la simbiosis es el que va a un lado, por debajo o por encima, comiendo lo que va dejando la pieza principal, el caso de los tiburones, ¿no? La carroña que van dejando, se la van comiendo unos pescaditos. Y ese es el ujú, fenómeno de la simbiosis. Y entonces Tomás Navarro dice que las personas con las que se relaciona un psicólogo normalmente caen en una pregunta cuando comienzas a charlar con ellos. ¿Me estás analizando? ¿Por qué? Porque tú eres psicólogo y entonces, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Por qué quieres saber eso? ¿Me estás ujú, analizando? Y es obvio, dice en este texto Tomás Navarro, pues que los psicólogos somos para eso, para analizar a la otra persona. Pero también la otra persona nos analiza. Piensan, ¿qué quiere él de mí? Yo vengo a verlo porque necesito que me saque de un problema, pero ¿quién es él? ¿Cómo es él? No me inspira confianza. Cuando buscas a alguien, oye, recomiéndame una psicóloga para mis niños, para mi mujer, para mi novia, para mi mamá, pero que sea de confianza. ¿Dónde radica esa parte de decir que sea de confianza? Quizá quieren decir que no ande contando los problemas de mi mujer, ¿no?
por Ujú, los míos, ¿verdad? O sea, que sea discreto, que sea ético, que tenga esto. Y entonces viene una serie de datos en las que las personas comienzan a fijarse cuando se van relacionando con otras personas. Y entonces surge todo en el entorno de la conversación. Y la conversación revela si hay intereses parecidos, gustos parecidos y si hay respeto por la otra persona. Pero también puede ser que te encuentres con personas que sean todo lo contrario, irritantes, que nos ponen de nervios, que no las soportamos, que nos ujú, incomoda su tono de voz, que son exageradas en su hablar y que por lo tanto nos hacen pasar momentos muy difíciles, momentos de vergüenza, momentos en los que no llegamos al enfado, pero sí nos generan un impacto negativo en el día. Y entonces, ¿cómo resuelves en quién confiar, en quién no confiar, de quién te vas a ser amigo? ¿A quién vas a tener en tu agenda telefónica? ¿Hasta dónde el intercambio primero? ¿Me das tu número telefónico? ¿Estás en Facebook? ¿Estás en Instagram? Y lo buscas o la buscas o te buscan y te empiezan a seguir o se empiezan a seguir y comienzas a ver qué publican, qué subes a Face, quiénes son tus amigos. Ay, tenemos tantos amigos en común que tampoco son tus amigos, porque también son seguidores de cuentas de, bueno, todo este asunto. ¿Es posible, pregunta Tomás Navarro, abrir una ficha mental de cada una de las personas que vas conociendo para irlas clasificando? Si abres esta ficha de una persona y le vas añadiendo las experiencias en las que has tenido, cuando has sido afable, si hay muchas citas donde es afable, si hay un pensamiento eh, inductivo que le apliques a esas personas para sacar una norma a partir de las observaciones. Pero lo que nos suele pasar, dice Tomás Navarro, a menudo es que utilizamos el pensamiento deductivo que nos lleva a analizar a alguien de esta otra manera. Si esta persona es madre, y para mí todas las personas que son madres son majas, dice Tomás Navarro, es aquella que es más maja. Y ahí lo que hago es deducir algo a partir de una norma general. Y lo mismo sucede si digo que una persona me encaja porque es profesor, puesto que para mí los profesores son encantadores. De lo que a veces no nos damos cuenta es de que hay profesores encantadores y profesores psicópatas. Y así va hablando de los periodistas, algunos que son majos y otros que son psicópatas, o los psicólogos, algunos son encantadores y otros son psicópatas, etcétera, etcétera. Y comienzas a clasificar o a tener esta idea de ir colocando a las personas en el grado de confianza y analizar a cada una de ellas para ver si puedes confiar en ellas y si tu relación va a ser simbiótica o parasitaria. Esto es lo que recomienda el psicólogo. En la práctica, ¿cuántas veces hacemos esto? Creo que lo hacemos cuando ya somos mayores, ¿eh? Pero cuando eres chavo, cuando eres adolescente, cuando comienzas una relación con alguien, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo ves? Me encanta porque has puesto muchos conceptos muy importantes. Uno que creo que es vital y que de inicio durante nuestra crianza la vamos olvidando porque nos enseñan socialmente a ver a las personas como se ven, ya lo hemos platicado, ¿no? Como te ven, te tratan, Sí. si te ves amable, si te ves serio, si te ves esto, si te ves aquello. Y en Puebla somos mucho del cómo te ves, ¿no? Ajá. Y la primera cosa que es como el filtro, si eres confiable o no, y esto suena muy feo, es el color de la piel. En muchos estudios se han dado cuenta que las personas blancas, las personas, pues con ciertos atributos de belleza, a lo mejor bonitos ojos, cierto tipo de cuerpo, bla, bla, tienden a percibirse por la otra persona mucho más honestas, valiosas, las personas morenas, en algún momento, pues sí, representan un cierto estereotipo racista de que no, pues es que las personas malas se ven así, ¿no? De tal estatura, de tal color de piel, hablan así, se mueven así. Pero en realidad una de las cosas que hemos olvidado cuando nos han puesto todas estas etiquetas sociales, todas estas malas percepciones, todo este racismo, discriminación, etcétera,
es la intuición. Siempre que conocemos a alguien, la verdad es que la primera impresión, los primeros segundos, y a veces hay neurólogos que dicen, son los primeros milisegundos, que sabes si esa persona es confiable, podría o no ser tu amigo, es agradable y cómo te vas a sentir. Sí, es de que incluso son milisegundos, ¿no? Por las microexpresiones, por la postura corporal, por todo lo que el cuerpo interpreta. El cuerpo es mucho más rápido para interpretar, para precisamente saber y conocer a la persona que tenemos adelante, que lo que es la mente, el lenguaje, la plática, el análisis. Entonces el cuerpo lo sabe antes y te lo avisa a manera de intuición, ¿no? Esta intuición es como cuando haces los ejercicios, que pones a una persona y dice, ¿tú qué crees? ¿Me está mintiendo o no me está mintiendo? Y a lo mejor tú no la conoces mucho, pero ves el reportaje, pero ves el video, pero te pasa el audio de WhatsApp y dices, no, sí, yo creo que te está mintiendo o no te está mintiendo. Ese de inicio, la intuición, es algo que siempre tenemos de lado, que le hemos tachado como algo mágico, algo tonto, algo sin valor, sin confiabilidad. Pero en realidad la intuición viene de precisamente nuestra percepción, las sensaciones, lo que percibe el cuerpo de la otra persona. Incluso las posturas, ¿no? Como, ¿por qué podrías decir después de saludar a alguien en la calle, oye, sí, como que esa persona se ve un poco insegura? Bueno, pues por su tono de voz, por su postura, ¿no? Si es agachada o es abierta. O sea, lo que más trabajan los políticos, por ejemplo, cuando salen y a veces pues también los artistas, ¿no? Cuando salen a hablarle a las masas y a las grandes audiencias, es la postura. Porque si tú no trabajas esa postura, tu mensaje no llega. Y los comunicólogos y toda la gente que se dedica a asesorar a políticos lo sabe. El tono de voz, las pausas, las palabras, la ropa. Entonces, todo eso es parte para como persuadir, como para que no notemos lo que de verdad notamos con el cuerpo y lo que llega a manera de intuición. Entonces, sí es algo que primero nos impone, ¿no? Si tú le tienes que enseñar a un niño o una niña de primaria que tiene que por X o Y ir a la tienda o ir de la escuela a su casa o cualquier cosa, o tomar un transporte público o pasar una situación social solo, ¿no? Lo primero que tienes que enseñarle es en quién puede confiar y en quién no puede confiar. Humberto Maturana, que es un biólogo que habla muchísimo sobre temas, no solamente biología, aportó temas muy importantes a la psicología, habla precisamente de que todas las relaciones humanas están mediadas por la confianza, desde que nacemos hasta que morimos. Que todo lo que es, o sea, donde hay desconfianza, donde no te sientes bien, donde te sientes inseguro, siempre va a afectar tu biología. Incluso te estresa, te pone en alerta, te pone en este modo como de vigilancia, ¿no? Esa persona está muy rara. Cuando vas caminando por la calle, en el caso de las mujeres, ¿no? Tenemos milisegundos para analizar Ajá. si ese hombre que viene, cuando ya es de noche y no sabemos si tendríamos que cambiar la calle, o sea, cruzar la calle para alejarnos un poco de esa persona o no. Tenemos esa sensación, esas percepciones donde decimos, sí, no, ¿cómo qué hacemos? Porque sabemos que realmente si no lo analizamos, si no prestamos atención, podríamos no percibir a una persona peligrosa. Muchas personas que tienen esta intuición, que hacen este análisis, pues se salvan también de robos, se salvan incluso cuando viajan a otros estados, otros países, que están un poco como que fuera de su contexto y de lo que conocen, pues en algún momento tienen que poner de verdad los ojos bien abiertos, las orejas bien alerta para decir, ah, sí, no, aquello. Una cosa, por ejemplo, que está sucediendo mucho es los carteristas en lugares turísticos siempre van bien vestidos, huelen bien, se ven como alguien decente, pero tienen estrategias ya muy afinadas, trabajan en grupos, se acercan de cierta forma, porque precisamente frente a una persona que huele bien, está bien vestida, tiene una buena apariencia, a lo mejor tú lo ves que tiene como marcas o al menos un estilo, no pensarías que te va a robar. Eso llega después de la experiencia, después de que alguien así ya te robó. Pues cuando tú me dices, ¿es algo que llega con la edad? Sí, definitivamente llega con la edad, porque repito, lo primero que hacemos es dejarnos llevar por estas cosas que nos han dicho socialmente, ¿no? Ah, no, pues un maestro se ve así, una persona se ve seria, una persona decente, al niño que te decía que mandas qué sé yo, a la tienda o se va por primera vez solo a su casa en la secundaria, que sucede a muchos que toman un transporte público, y digo niño, entre comillas, ¿no? Pues todavía adolescente tiene que aprender a saber qué situaciones son de riesgo y no. Y de ahí, pues bueno, también se deduce, ¿no? Los amigos, esos que tú como mamá, papá le dices, ese amigo, esa amiga, no.
Y el niño dice, no, sí, porque es muy divertido, porque todos lo quieren, y a lo mejor se roba algo de tu casa, a lo mejor, qué sé yo, nada más te utiliza, ¿no? Porque tú siempre pagas las cosas. Entonces, realmente conocer a una persona y saber reconocer cuando son confiables o no confiables es algo que pasamos toda la vida intentándolo. Claro, con las parejas tendemos a hacernos más como que de la vista gorda, ¿no? Ay, se ve bien, es encantador, me dice cosas bonitas. Ay, no, mira, se ve muy guapa, muy guapo, ¿no? Le ponemos cosas que no son, idealizamos y creemos que porque queremos o queremos que se vea así, tiene que ser así y va a cumplir todas nuestras expectativas, ¿no? En un trabajo también te pasa, llegas a la empresa y se ve preciosa, hermosa, grande y todo el mundo así y pareciera que es el trabajo de tus sueños, cuando a veces, muchas veces, los trabajos son los más explotadores, son los más demandantes y los que menos pagan, ¿no? Pero trabajan mucho en esa imagen. Hoy se habla mucho por las redes sociales, por la cantidad de no, ¿cómo se llama? Asesores de imagen, por todas las personas que en algún momento se dedican precisamente a las redes sociales, a trabajar marketing, bla, 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 trabajar tantas esas cosas. Hay que agudizar ahorita más la intuición, ¿no? Sí. Fíjate que esto podría relacionarse con el análisis eh, de contenido del discurso de los políticos, de los candidatos o de las candidatas, de las personas que buscan el poder y que todo el mundo sabe quiénes son y andan en los medios periodísticos, en las redes sociales. Ujú. ¿Cómo saber si podemos confiar en ellos? Hay un artículo que escribió hace unos días mi amigo Fidencio Aguilar Víquez, que habla sobre este tema en uno de sus últimos párrafos. Déjame ver si lo puedo abrir. Sí, suena muy interesante. Sí, sí, por favor. Sí, ahorita te lo comento porque por aquí estaba. Aquí está, mira. Te lo voy a poner. O sea, tiene que ver algo con el tema de si puedes confiar o no en una persona y cómo clasificarla, lo que denominan algunos, o no sé si en psicología está el tema de la biotipología. No sé si esto tendrá razón de ser. Dice Fidencio, ya no hubo espacio para abordar en esta ocasión el tema de la biotipología como herramienta cualitativa para candidatos en campaña. Tal disciplina tiene que ver con las características físicas, psíquicas y de comportamiento de los candidatos a fin de conocer no tanto sus autopercepciones, sino cómo las ven los demás, ver sus activos y pasivos, sus cualidades y defectos. Para ello, es relevante conocer a fondo la opinión de dos familiares suyos, de dos amigos, dos personas que hayan trabajado con ellos, dos que trabajen actualmente con ellos y dos emprendedores. El objetivo es entresacar un esquema de ventajas naturales, talentos y habilidades para explotar la rentabilidad de dichos candidatos. Lo dejamos para una ulterior reflexión, dice Fidencio Aguilar Víquez, la biotipología. Se me hizo interesante porque cuando salen los candidatos, cuando aparecen los nombres, antes eran los tapados, ahora ya ese tema ya no se usa, pero comienzan a salir una serie de datos de quiénes son, por qué quieren el poder, qué se sabe de ellos. Oye, tú conoces a fulano de tal, ¿qué sabes de él? ¿Crees que sea confiable? ¿Será honesto? ¿Crees que haga un buen trabajo? Comienza una serie de especulaciones del entorno, de analizar a la persona bajo las ópticas de qué, de lo que se dice de él. Oye, es que yo conozco a uno que fue su chofer y dice que sus hijos eran tremendos, los maltrataban al chofer tremendo, que el papá no se interesaba nunca en ellos, por ejemplo. La Ujú, sirvienta, no, pues el señor muy amable, siempre nos daba el aguinaldo, pero la señora nos trataba muy mal, nos daba de comer las obras, ¿sí? Te habla de una realidad que sucede dentro de la familia. La secretaria, alguien que fue su secretaria durante mucho tiempo, o alguien que es su socio o que fue su socio,
Normalmente, si hablas con el socio, te va a decir que es una excelente persona, pero si hablas con alguien que fue su socio, que terminaron su sociedad, te va a decir cosas que no son buenas. Como si hablas con su primera esposa, en el caso de ser divorciado o divorciada, te va a dar un comentario en relación a la experiencia que tuvo su vivencia con él o con ella. Así hablas con la novia de hoy día o con la esposa de hoy día. Y esto, ¿hasta dónde realmente son herramientas valederas para definir a la persona, para distinguir si la relación entre los electores y los políticos, en este caso, es simbiótica o es parasitaria? Nunca nos ponemos a cuestionar esto. Preguntamos sobre los proyectos que tienen para la ciudad, para el Estado, qué va a hacer con el campo, qué va a hacer con la industria, etcétera, ¿no? Una de las cosas que las personas tratan de aparentar normalmente cuando llegan a esos puestos es que, o bueno, las candidaturas, por ejemplo, es que son una persona íntegra, ¿no? Que no han tenido malas conductas, que su familia los quiere, ¿no? Y ahí posa el esposo o la esposa, con toda la cara como si estuvieran súper enamorados, y los hijos, y, ¿no? Incluso se hace también con los futbolistas. Los futbolistas hace años eran alabados por ser, pues, el tipo inalcanzable, ¿no? El que tenía un montón de mujeres, Don Juan. Hoy, figuras como Messi, como Ronaldo, son más valiosas porque saben mantener una familia. Me recuerda a lo que platicamos alguna vez del Padrino, ¿no? Que si el mafioso era capaz de traicionar a su esposa, que dormía con ella, engañándola con otras mujeres, pues ¿qué iba a hacer con su grupo de la mafia, no? Esa persona ya no era íntegra, ya no tenía sus valores bien puestos. Normalmente no lo analizamos y es lo que tratan de aparentar. Hay algo muy importante y me recordaste un ejercicio que decía, ¿no? Hay un experimento que se llama del carrito de autoservicio. Cuando tú vas a comprar, no tienes una obligación realmente de cuando ya pusiste las cosas en tu carro, ya compraste y ya estás guardando tus cosas y demás. Hay personas que dejan el carrito por allí. Pues ya no lo ocupo, no lo necesito, lo dejan al lado del estacionamiento, pegado al otro carro, aventado. Y hay personas que los devuelven. No hay ninguna recompensa. O sea, en algunos lugares, por ejemplo, por acá, por estos lugares, tú para agarrar el carrito tienes que meter una moneda. Entonces, obviamente, pues después quieres regresar al carrito para tener tu moneda. Ese es el interés, ¿no? O sea, En es los como aeropuertos voy, así era hace años, dejabas una moneda y sacabas pues el el carro, ¿sí? carrito, porque están unidos, ¿no? Con una Ajá, llave que entra al otro y solamente ajá, sales y le metes la moneda. Entonces, ajá, en México, por ejemplo, no es el caso. Y no. en muchos lugares tampoco. Entonces, el que tú devuelvas al carrito, porque sabes que es lo correcto, sin ninguna recompensa, sin ningún aplauso, sin ninguna recompensa, se acabó nada. O sea, tú lo haces porque es lo que para ti está bien, porque tú tomas y dejas, tiras y limpias, ¿no? Lastimas, disculpas. O sea, hay una congruencia entre lo que tú haces. Es un acto responsable el que tú lo devuelvas. Ya lo ocupaste, bueno, ahora lo devuelves. Muchas veces en México, bueno, pues está la persona, ¿no? Que le decimos el viene, que son las personas que auxilian a estacionarse, que están ahí. Entonces, ellos normalmente te dicen, ah, no, déjamelo. Pero tú tendrías que darle algo porque está haciendo un trabajo para ti. Tú tendrías que devolverlo, que es lo socialmente correcto, responsable, pero lo hace esa persona por ti, bueno, tú te ofreces a recompensarlo a él o le das alguna moneda, ¿no? Este hecho tan simple muchas veces se usa para determinar si la persona es confiable o no es confiable. ¿Eres el que regresa el carrito del estacionamiento, o sea, después de que lo utilizas y lo pones en su lugar o lo dejas botado por ahí? Porque entonces es cómo llevas tu vida, cómo te haces cargo de tus errores, de tus fallas, pides perdón cuando te equivocas, pagas cuando debes, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Estás consciente de lo que tú tienes que hacer o eres aquel que lo culpa? Ah, bueno, pues todos lo dejan ahí tirado, nadie regresa el carrito, pues yo tampoco lo regreso, a mí no me importa. Y entonces lo hacen como lo hacen los demás, ¿no? Este simple hecho te podría decir mucho. A mí me gustaría, si en algún momento los políticos van a comprar, bueno, regresan o no el carro del supermercado a su lugar, o lo dejan botado, o les vale, ¿no? Porque eso te habla mucho de verdad de lo íntegro que puedes ser, de lo Pero es congruente que que eres, eso es imposible prácticamente saberlo. Primero, porque los políticos en México no van al supermercado, por ejemplo. no van. ¿Qué preguntas le harías tú a alguien que nos quiere gobernar para descubrir esto?
Fíjate que hay una que a mí me impactó mucho cuando iba a la prepa sobre cuando tomábamos filosofía y el maestro, que era filósofo, nos dijo, ¿cómo es el mundo? Descríbeme cómo es el mundo. Y nos hablaba de esa cosmovisión. Entonces, si la persona dice, no, vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo pues realmente con condiciones precarias, en donde no ha habido oportunidades, en donde ha habido corrupción, en donde... Entonces, después ves cuál es su rol, pero yo quiero cambiarlo, y quiero cambiar esto, voy a hacer y voy a luchar. Ah, bueno, tiene este del mito del héroe que le llamamos, ¿no? Ese político redentor, salvador de aquellas comunidades que han sido robadas. Sí, sí, ¿O sí, cuál sí. es su motivación? O no, o su motivación es a lo mejor desde la ley, por O sea, ejemplo, ¿quieres ¿no? decir descubrir el arquetipo donde está involucrado? Descubrir cómo concibe el mundo, cuál es su cosmovisión. Eso se llama en filosofía, cuál es su cosmovisión. Y con base a su cosmovisión, ¿qué quiere hacer en el mundo? Porque si yo te digo, Jesús Manuel, el mundo es horrible, espantoso, pero ¿sabes qué? Yo estoy armando un grupo de personas que vamos a hacer esto y vamos a donar y vamos a dar desayunos calientes, vamos a darle asesorías a niños y vamos, bueno, sí es que el mundo es horrible, pero yo quiero componerlo. Y a lo mejor digo, no puedo solo, por eso necesito un grupo. Y creamos una comunidad enorme que hace esto, que rescata perros, que lo que tú quieras, ¿no? Entonces soy una persona integrada con mi comunidad y lo que quiero es que mi comunidad crezca y soy como Sí. un motor en la comunidad. Cuando Pero lo el haces, héroe, cuando lo haces con la conciencia de que lo quieres hacer, pero cuando, claro, ok, ¿cómo percibes el mundo? ¿Cómo ves el mundo? Y empiezan a hablarte de todas estas cosas. Oye, ujú. ¿y qué has hecho? ¿Qué hiciste antes de que te lanzaras? ¿Hiciste algo por cambiar a este mundo, por ver a los perros, a los animales? O porque todas estas cuestiones son producto de las asesorías de los encargados de los consejeros políticos, de los comunicadores políticos, de los que te planean la campaña. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos el voto de los jóvenes, hay que acercarse a los jóvenes. Tienes que llegar a las familias, entonces tienes que hablar con las señoras, con las mujeres, tienes que ir a los mercados, tienes que meterte a donde están cocinando para que la gente vea que eres interesado en esos temas, pero no porque sea tu vocación hacerlo, sino porque te lo están recomendando. ¿Cómo descubres que una persona en este escenario, a propósito del tema inicial, de la confianza y de si es parasitario a su relación o no, cómo descubres que realmente hay una vocación y que te está diciendo la verdad? Me pongo a pensar y el político, tal vez, no es que yo sea mucho sepa mucho obviamente sobre política, pero el político que yo recuerdo claramente que dijo, veo un México pobre Colosio. y veo, exacto. O sea, él empezó diciendo, no estamos bien, estamos muy mal y eso es lo que hay que cambiar y esto es lo que hay que hacer. Recuerdo el político, tampoco recuerdo el nombre, en donde dijo, bueno, sí voy a robar, sí robé, pero robé poquito, Ajá, ¿no? uno que fue presidente municipal de un pueblo Y de... creo que tuvo una reelección o algo Sí, así. creo Dijo, que sí, sí, pero creo que sí. robé poquito, no fue Sí, sí mucho. robé, pero pues robé poquito. Todos lo hacen, ¿no? Fue como bueno, yo uso la política para mejorar mi estilo de vida, porque tú ves los políticos, se llegan con un carro normal, estándar, y luego se bajan en 3 años en camionetotas y han viajado en el mundo y tienen dos, tres casas, ¿no? Entonces hay unos que toman y dan y hay unos que solo toman. Entonces, la pregunta de verdad sería es, ¿cómo se ve dentro de esa problemática que pone en la visión, ¿no? Normalmente los héroes estos, los líderes carismáticos, creen que ellos son suficientes para cambiar el mundo, ¿no? Que su personalidad, que sus ideas, que su proyecto, que todo, porque ya lo analizaron y bla, bla, bla. Y ellos se sienten como sí, muy inflados en el ego de decir, es que lo único que necesita mi estado, mi municipio, mi distrito es a mí para que cambien las cosas, ¿no? Ujú. Ese es el típico en el que yo diría, por favor, no voten por él porque él llega en realidad a ponerse como hasta arriba de todos los demás sin saber realmente qué necesitan las personas. Él ya se vende como la solución sin saber cuál es el problema, ¿no? Son como estas medicinas que te vendían hace años en los carritos de para las reumas, para esto, para aquello, dolor de cabeza y milagros, ¿no? Es como político milagro, le llamaría yo. Solamente porque está hasta arriba, porque va a llegar, porque votas por él, el mundo va a cambiar.
Y es un viejo discurso que hemos oído muchas veces, ¿no? Yo sí diría, el político que ha tenido más una motivación por una vivencia en su infancia. Por ejemplo, que diga, quiero ayudar a los jóvenes porque, por ejemplo, ¿no? Un primo mío se metió desafortunadamente al narco y todas estas cosas, falleció y yo me di cuenta en ese momento que a pesar de que mi primo sacaba 10, era muy bueno, era muy inteligente, pues obviamente esta vida lo jaló porque no tuvo oportunidades, ¿no? No pudo seguir la escuela y tuvo que ponerse a trabajar y conseguir dinero rápido. Entonces, desde que me pasó eso, yo me di cuenta que hay que invertir en los jóvenes, ¿no? O sea, cuando viene de una vivencia, no es que le tenga que pasar cosas traumáticas en su vida con su familia, no. Cuando es empático con la necesidad, cuando una vivencia lo toca y él empieza a empatizar y a decir, uy, yo no conocí esa realidad, pero sabes que mi vecina, mi prima, mi tía, la señora que me ha ido en la casa, lo que tú quieras, le pasó tal cosa y eso me hizo abrir los ojos y darme cuenta que esas personas necesitan ese tipo de cosas y de programas y de apoyos y bla, 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 entonces sí tendría como un sentido más empático, con un fin más social, pero sin tener realmente ninguna vivencia cercana o de primera mano en donde diga los jóvenes que sufren, las mujeres embarazadas, las madres solteras, los niños discapacitados. Sí, claro, son grupos vulnerables que cuando tú te acercas te hacen ver como el bueno de la película, pero si no conoces realmente sus necesidades, si no es una persona que dice, sabes que sí tengo tal experiencia de tal cosa, o estaba haciendo trabajo social y me di cuenta de esto, ¿no? Entonces solamente se va a vender como el político milagro. Y el Ah, político milagro, pues igual que los santos, ¿no? Puede ser que un día le vayas a rezar y te lo haga, y puede ser que otro día no. Entonces, depende de tu fe, ¿no? O sea, tú fuiste el que no tuvo suficiente fe para que el sí, político milagro lo hiciera. pero ¿sí crees que los candidatos, que las candidatas debieran ser puestos en la óptica de la psicología para descubrir sus fortalezas y sus debilidades? Ya lo han hecho. Hay asociaciones, por ejemplo, recuerdo la de psiquiatría en Estados Unidos, cuando Trump se estaba postulando. Ellos sacaron todo un comunicado y dijeron todos los rasgos que veían en Trump y que no lo querían como presidente precisamente por todo eso, ¿no? Por la egolatría, por el narcisismo, por las ideas de grandeza, que no es nada empático, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, ya lo han hecho, hay asociaciones de psicólogos que ya lo han hecho, que han analizado. Obviamente, no somos un contrapeso. Nuestra opinión no es suficiente para empañar las campañas tan perfectamente hechas ya desde la psicología, desde la neuropolítica, que he escuchado ya sobre ese término, desde la psicología de los colores, desde el lenguaje corporal, tienen asesores buenísimos, haciéndolos venderse como algo que no son Sí, y diciendo las palabras justas, programando a la gente. Entonces también es un poco difícil ir en contra de eso, ¿no? Si dejar a veces una red social te cuesta trabajo porque está hecha para que tú estés el mayor tiempo posible adentro y está hecha no solamente con tus gustos, sino el algoritmo conoce tu neurología, tu pensamiento, sabe a qué hora tienes más tiempo, en la mañana, en la noche, a mediodía. O sea, es decir, ha estudiado tus hábitos, pues lo mismo lo hace el político, estudian la comunidad, estudian el lídercito, las personas, bla, bla, bla. Entonces, confiar en ellos puede ser tan fácil como darle me gusta a una foto que tú dices, ay, mira qué lindo, ¿no? Le das foto a un gatito que está ahí haciendo una gracia y de repente las redes sociales te muestran gatitos. Bueno, pues es lo mismo. Te ponen al político que probablemente empatizarías más con él y tú lo haces. Y te voy a decir algo también, Jesús Manuel. Como decía Maturana, es muy normal que nosotros busquemos relaciones de confianza porque eso nos permite seguir, es parte de nuestra supervivencia y sobrevivencia establecer relaciones de confianza. Entonces nosotros tenemos la necesidad de confiar en un político. Y si ellos se venden como esa mejor necesidad, como ese Pero ¿cómo producto, sabes, cómo sabes si puedes confiar en él? Las experiencias que tenemos todos es que cuando andan en campaña te buscan, te llaman, te piden apoyo, hasta te piden que les organices alguna reunión o pasan la charola o qué sé yo, y después no los vuelves a ver. O sea, en términos generales, los políticos tienen la imagen de manipular la buena fe, la buena voluntad de las personas para cambiar el mundo. Pero una vez que estos políticos llegan a tener el poder, se olvidan de los motivos
que provocaron que algunos o muchos confiaran en ellos. Yo me inclinaría más por aquel que es un poco más, ah, ¿cómo se dice cuando no tienes soberbia, si no eres más, no, Humilde, no es sobrio? Más que humilde, eres más como honesto, más claro, o sea, un político que no quisiera brillar, creo que sería un poquito el mejor político. El político que tendría un interés en el hacer y no en el venderse. El que llegara diciendo, ¿saben qué? Ya sé que tienen tantas escuelas, tantas necesidades, que hay tanta deserción, que pasa esto, que tienen tantos índices de delincuencia, y sobre eso habla, ¿no? Sobre eso trata de conectar y no de decir ideologías. También es eso, este tipo de persona te va a vender una ideología, te va a decir que es la salvación, que es el futuro de México, que primero los jóvenes, que esto, que aquello, que el otro, como para decir, ah, sí, confía en mí y entonces esto va a cambiar. Eso es una simple ideología, es un discurso que conocen muchos políticos, pero desde lo que yo entiendo, yo me fijaría si realmente tiene interés por, por lo que está sucediendo, porque habla de los problemas, porque habla de lo que la gente le está pasando, porque está informado, ¿no? Es como alguien que te habla de comida y te habla de cómo lo vivió. Ah, no, el plato llegó así, caliente, rico, y bla, bla, y me tomé la foto, ¿no? Y es el mejor plato del mundo, pero aquel que te dice cómo se produce, de dónde vienen los ingredientes, cuánto tiempo de cocción, qué es lo importante. O sea, ese como que entenderías y sabrías que tiene más cultura gastronómica que aquel que nada más te dice costó tanto, era en tal restaurante y lo preparó tal chef, ¿no? A y eso no fíjate, sé si me doy a explicar. sí, perfectamente, porque hoy día está de moda, que anda un mosco aquí molestando, está de moda, anda por aquí fregando, que los señores que tienen posibilidades de ir a restaurantes buenos sacan fotos de la comida y aunque no Ujú, salen ellos, salen lo que están comiendo y entonces lo suben a sus redes sociales. Evidentemente muchos quisieran probar lo que está ahí, nunca te definen las cosas, te da el nombre del plato, ujú, pero no tienen ujú, la capacidad de informarte, de describir lo que está comiendo y la sensación que le dejó. Los grandes cocineros en el mundo lo que buscan es que después de que tú comiste lo que ellos hicieron, te haya dejado una impresión en el palador, un recuerdo en la mente, y que dentro de 3 días, 5 días, un año, 2 años, digas, lo que comí con ese hombre no lo he vuelto a comer nunca. Son ujú, las sensaciones, no es la fotografía, que es más bien el recuerdo visual de algo que ujú. tendría que ver algo con lo que estás diciendo. Creo que sí, y ahorita que lo estabas diciendo, también me entendí yo un poquito más lo que quise decir, es creo que el político que hablaría más como un activista Ajá. y no como un personaje de televisión, no como un político de Televisa que conocemos desde hace muchos años, Como un influencer. aquel que habla como un influencer hoy, ¿no? Porque ya estos se quedaron más atrás. Aquel que habla más como un activista, habla de la realidad social, de las problemáticas y que reconoce sus limitaciones. Aquel que dice solamente podría hacerlo de ese tiempo, con este presupuesto, con esas personas y no vamos a lograr abarcar todo, pero vamos a poner el cimiento de esto, de aquello. Ese que es más concreto, a ese le creería yo más a aquel que me vendería que solo porque está arriba, cuando tenga el puesto, todo va a cambiar, todo va a ser mejor para mí. Eso ya para mí de inicio es ideología, te está vendiendo obviamente el líder carismático, el líder milagroso, aquel que lo único que necesitan es alguien como él. Eso es muy narcisista, alguien como él en el poder para cambiarlo todo, porque supuestamente todo es posible. No, no todo es posible. Yo creo que es la primera cosa que tendría que decir un político. No, no es posible, porque también tienen muchas trabas, porque lo político es político y a veces los presupuestos no salen por cosas políticas. Si son año electoral es una cosa, si no es año electoral es otra cosa, si estás con tal grupo, si pasa tal cosa, ¿no? O sea, aquel que de verdad habla más como un activista, creo que es al que yo le creería, y no al otro, ¿no? Y lo que no me diría que solamente porque está ahí y acaban sus 6 o sus 3 años o ya no sé cuántos son,
todo va a mejorar y va a ser otro Chilpancingo, otro Tlaxcala, o sea, da igual, no, es aquel que de verdad te dice, solamente podemos avanzar esta parte y es un buen paso, es un buen comienzo, ¿no? Eh, No sé si ¿Qué me otra expliqué. pregunta le harías a un candidato o candidata para intentar descubrir su verdadera personalidad? Obviamente algo de lo que echamos mucha mano los psicólogos y te habla mucho de eso es cuál sería su mejor recuerdo de infancia y su peor recuerdo de infancia. Pero tocar la infancia de una persona es algo que también se toca con fines éticos, ¿no? Lo haces por un sentido, porque hay un propósito. Pero si la persona está dispuesta a contar algo bueno de su infancia, también te dice mucho. Hay algo que a mí también me gusta, que es una se pregunta muy simple, Jesús Manuel, pero no sabes cuánto te revela de una persona, es cuando tú le dices, ¿por qué te llamas como te llamas? Ah, porque fíjate que mi abuelito se llamaba igual. Ah, porque fue el día de mi santo y soy el quinto hijo y pues ya ni sabían y pues el que cayó en el calendario, ¿no? O, o porque mi papá, mi mamá ¿Qué es lo se que presentaron un descubres día. ahí? ¿Qué es lo que descubres? Descubres muchísimo. Descubres si viene de una familia tradicional, como, es que mi papá se llama así, mi abuelo se llama así, ¿no? O me pusieron en honor a mi bisabuelo que querían mucho y que murió poquito antes de que yo naciera, pues me lo pusieron, ¿no? Es que mi mamá adoraba a una tía, entonces me puso ese nombre. Te habla de una unión familiar, te habla de un sentido de pertenencia, te habla de valores, eh, si es religioso o no, por ejemplo, pues es que ese día nací y era qué sé yo, Juditas, o que no, ¿cómo se llama? Un santo, el que tú quieras. De ella, como muchos, ¿no? Muchos se llaman María, precisamente por eso, ¿no? Muchos se llaman José, muchos se llaman, por ejemplo, de Jesús. Yo conozco personas que fueron un milagro que nacieran y que no se murieran en el parto. Entonces le ponen, ¿no? Juanito de Jesús. ¿Por qué? Porque pues gracias a Diositos que nació, ¿no? Entonces te habla mucho de cómo fue concebido, de Pero lo que qué, o esperaba sea, de su si te vida. dice, pues me llamo Jesús porque mi papá se llamaba Jesús, yo te voy a contar la historia de por qué me llamo, cómo me llamo. El papá A de mi ver. mamá se llamaba Manuel Ujú, y mi mamá quería que yo me llamara Manuel. ujú, Y mi papá se llamaba Jesús Germán. Y entonces mi papá había sugerido que me llamara yo Germán, fíjate. ujú, Pero cuando me bautizaron, mi papá ya había muerto. Yo nací en agosto, mi papá murió el 5 de diciembre y me bautizaron el 11 de diciembre. ujú, O sea, esperaban que regresara, no regresó, entonces me bautizaron inmediatamente después de que se enteraron que ya había muerto mi padre. Mi abuelo, el papá de mi papá, se llamaba Jesús. Y ujú, entonces mi abuelo paterno a fuerza quería que me llamara yo Jesús y mi mamá que me llamara Manuel. Y fue el ujú, primer pleito de mi vida. ¿Cómo me voy a llamar? Y para calmar las aguas, me pusieron Jesús Manuel. Es chistosísimo el asunto, pero yo no me debía haber llamado Jesús ni Manuel, sino me debía haber llamado Sócrates o Platón, ¿no? Qué algo curioso, así. ¿no? ¿Qué es lo que descubres cuando alguien te dice o te explica por qué se llama como se llama? Y precisamente su historia familiar, quiénes son importantes en su vida. En este caso, bueno, me queda muy claro que el abuelo paterno era el que pesaba más en el sentido, porque viene de la mamá, ¿no? O sea, como mi papá. Entonces, pues mi papá se llama Manuel, ahí va, ¿no? Ahí te habla también de que hay una mamá presente, de que hay una mamá preocupada, de que fue un niño deseado, de que hay un interés, te habla de que hay una crianza más consciente, ¿no? No nada más es, pues mi mamá le dio lo mismo. No, no, la mamá tenía que decidir. Entonces, una mamá que decide el nombre es una mamá que acompaña durante la crianza, es una mamá que tiene expectativas, que tiene metas, que dice, no, yo quiero que mi hijo aprenda esto y quiero que haga el otro, y le voy a enseñar aquello y lo voy a meter acá. Tiene un plan de vida para el niño. Entonces, esos niños muchas veces se van durante ese plan de vida, pues aprendiendo estas experiencias y fluyen más en la vida, ¿no? Es que mi mamá sabía que tal escuela no era buena, me cambió, me metió, me puso tal curso, me puso tal cosa, se dio cuenta que me gustaba la música, pues me lo compró, yo empecé a tocar, me empecé a escribir, lo que fuera, ¿no?
Es una mamá consciente de la crianza del hijo. Cuando la mamá dice, pues, le dio igual, estaba triste, realmente ni quería, después se enfermó, mi tía decidió mi nombre, pues ahí te habla, ¿no? Ah, ok, creo que la mamá no fue tan presente. Y algo que decía Maturana, y me encanta, Maturana precisamente tuvo algo similar, ya no recuerdo su biografía, si su papá falleció desgraciadamente también cuando era muy joven, o si los dejó o nunca los quiso, no lo sé, Sí. pero cuando a él le Oye, preguntaban por qué logra todo lo que logra, ah, Maturana dijo, porque mi mamá me ama. qué padre respuesta. Simplemente dijo, porque mi mamá Qué me ama, padre me amó. respuesta, oye, qué bonito. Y una de las cosas Viva, que Maturana viva, dice viva. como biólogo Sí, es amar es educar. claro, claro. Entonces, si tu mamá te ama, es lo que te decía, tu Estoy mamá te educa. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Qué bonito. En- Oye, fíjate, todo esto que estás diciendo me hace recordar algunos pasajes de programas, de cosas que me ha tocado vivir a lo largo ya de Ujú. este año. Hago 50 años en el periodismo, imagínate. Wow, qué bonito, felicidades. Pues no sé si felicidades o arrepentimiento. No, sí, Ya, sí, no, no, si no me hubiera dedicado a esto, quizás sería hipermillonario y viviría yo en a Francia o eso yo no sé. Suiza, como otras personas. ¿Quién sabe quiénes son? Seríamos vecinos de Castillo. Seríamos vecinos de Castillo. Tu caballo estaría junto a los míos ahí Sí, corriendo. ¿verdad? Sí, mi burro estaría junto a tus caballos. Este, pero no sé si te has topado con personas que se llaman, Juan, por decir un nombre, ¿no? Que, oye, ¿y tú por qué te llamas Juan? No, bueno, es que yo realmente no me iba a llamar Juan. Me pusieron Juan porque cuando nació mi hermano, el primero, se iba a llamar Juan porque mi abuelo se llamaba Juan, o el padrino iba a ser Juan, y se iba a llamar Juan, pero se murió. Ujú, Y entonces después nacieron mis dos hermanas, luego nació otro hermano, y a mí no me ujú. esperaban, yo fui el último, y me pusieron Juan. Ahí te está revelando mucho, ¿no? Ahí, Claro, eso es una carga tremenda. claro, porque es una carga de afecto, o sea, debe de suplir la presencia, el cariño, la imagen, y debe de como llenar el nombre, ¿no? Entonces, si yo no alcanzo a ser tan bueno como esperan que sea, porque tengo que representar y pues sí, de alguna forma cargar dignamente, ¿no? Portar dignamente el nombre que me han dado, porque es un honor, y yo no puedo hacerle honor a ese nombre, entonces voy a ser una excepción. Entonces, lo que esperan de mí pues siempre va a ser más alto, ¿no? ¿Cómo? O sea, Juan, ¿cómo Juan va a hacer eso? No, Juan no puede, no debe, ¿no? Y simplemente, pues Juan, si se hubiera llamado Pedro, pues Pedro podría reprobar una materia, pero Juan no. Juan, ¿cómo crees? Juan tiene que pasar con 10, ¿no? O tiene que portarse de tal forma. O Juan no puede llegar borracho a la casa, ¿cómo crees? No puede casarse con esa muchacha tan horrible. No, no es para él. Pedro sí, pero Juan no. Entonces, te habla precisamente de lo que su familia ha esperado para él, de la identidad que le han creado, de las expectativas que ha cumplido o no, del amor o no que ha recibido. Entonces, a mí me encanta esa pregunta de por qué te llamas como te llamas. A mí es muy simple y la gente a veces, José Manuel, lo más triste he encontrado es que me dicen, no sé, nunca me lo contaron. Uf, ¿cómo? ¿Nunca preguntaste? Porque no, nunca nadie me dijo. Sí No has sé. oído hablar de esa carga tan pesada que tienen los hijos que se llaman igual que el papá y que estudiaron la misma profesión que el papá y que no pudieron llenar el hueco, la trascendencia, la importancia que tuvo el padre o el abuelo, o sea, el papá o el abuelo, ¿no? Ujú, Jesús Hernández primero, Jesús Hernández Junior y Jesús Hernández tercero. O ujú, sea, cargar con todo lo que significa el abuelo, el papá, ahora tú, y que todavía le pones a tu hijo igual, ahí ujú. generas una carga tremenda de responsabilidades. Sí hay Sí, se algo de eso. espera. Normalmente son los primogénitos. Los que se llaman, o sea, si estamos contando, ¿no? Una familia que tiene tres, cuatro hijos, obviamente los dos primeros son los que tienen la oportunidad de tomar los nombres de los papás, los abuelos, ¿no?
puede hablarse de una familia muy tradicional, de una familia que le gusta heredar las normas, los valores, la forma de vida, y entonces tú eres como esa persona que sigue, ¿no? Fallece la abuela Juanita y pues la mamá Juana toma la rienda y se convierte en algo como era la abuela Juanita, y luego la hija Juanita pues se vuelve en la abuela Juana, ¿no? Y te habla de un sentido de vida, ¿no? De una constancia en la familia, de una representación, un poco como jerárquico en el estilo de los reyes Ándale, y las ándale, dinastías, ¿no? ándale. Sí, te habla de una familia así, te habla de una familia que le importa mucho como esa unión familiar, ¿no? De esa tradición. En el caso de los hombres, bueno, pues también está ese peso, ¿no? De que un día sea tan grande y tan importante y tan respetable como su padre, porque su padre ha llevado su vida haciendo el nombre, ¿no? Cargando el nombre de su abuelo y también honrando el nombre. Entonces, sí se espera un poco que se cumplan esas expectativas, que sean unas personas parecidas y que el estilo de crianza no se pierda, tanto que tú no distingas mucho entre la nieta Juanita y la abuela Juanita, ¿no? O sea, hay ciertas similitudes en cuestión de su forma de vida, ¿no? Sus principios, vamos a decir. Pero sí, me gusta cuando nacen los que no, ya no pueden cargar los nombres de los demás y entonces empiezan a hacer como cosas diferentes y son los que empiezan a cambiar el sistema. En mi caso es así. Mi papá le puso el nombre a mi hermano como él y mi hermana se llama como mi mamá y mi abuela se llama igual. Entonces, sí, yo soy la única que no tiene un nombre Que que no sea de corresponda nadie, a a una nadie, herencia de algo, sí. Hay a una nadie. serie, no sé si la puedas ver allá en Suiza, pero hay una serie que vi hace unos días en Netflix que se llama Griselda. Ah, Es sí, claro, es con la es Sofía Vergara. la de temas de drogas, de una mujer que llega a ser una poderosa, narco, traficante en Miami, y Ujú, entonces, tiene 3 hijos, y por los hijos, comienza a hacer todos los negocios para darles, lo que no tuvieron, se divorcia, en fin, todo un rollo, y al cabo de los años tiene a un guarura, a un guardaespaldas. Y este guardaespaldas, pues se enamora él de ella y ella de él, y le hace un ujú, hijo. Y le ujú. ponen de nombre, que aquí viene el comentario. ¿Cómo crees que le ponen al niño? No sé, no he visto la serie, así que sí me Si has quedo en visto blanco. Padrino, ¿Sí? los Corleone, ¿no? Vito Corleone, Ajá, pueblo de Corleone, y se llama Vito de Corleone, entonces cuando llegan a Nueva York, Vito Corleone. Y tiene a sus hijos, ¿no? Y el más chico se llama Michael, de apellido okey, Corleone. 2 ujú. hijos. Bueno, le ponen al niño, al hijo de la Griselda, Michael Corleone. Al niño. O sea, quieren un heredero Dice, ¿qué onda de que con sea esto? capo. Le ponen Michael Corleone al niño. ¿Qué pasa? Uf, y el niño quiere ser futbolista, ¿no? Entonces, No, ya imagínate ya ahí no la sale nada decepción. de eso, de eso ya No, no pero sale nada. imagínate. Pero cuando le dicen: "¿Dónde está Michael Corleone?", o sea, no es que se llame Michael, no, es que se llama Michael Corleone. Es que no quiere que sea un Michael Jackson, ni un Michael No, no, Jordan, no, 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 un no. Michael Michael Corleone. Corleone, Michael Corleone. No, no, no Y te vas sí, de espaldas. y déjame decirte algo, según las constelaciones familiares, que es algo que también está en polémica con la Sí, psicología, hay sí, gente sí, que es que alguna vale, vez no, bla, hicimos bla, bla, programas de pero eso, sí claro. hay una carga y sí hay, o sea, sí te transmite como la historia de vida, ¿no? Voy a decir, si la bisabuela no fue feliz, si le engañó a su marido y resulta que le ponen el nombre de la bisabuela a la nueva niña, pues resulta que la nueva niña también el marido la engaña, ¿no? Cuando se casa. Entonces, sí hay algo que lleva la historia familiar que solamente por portar el nombre lo tienes. No sé por qué, pero sí es algo que se ve. Son historias que se repiten, ¿no? Entonces, yo te decía, a mí me gusta más que no les pongan el nombre, que la mamá tenga su propio nombre, que la hija tenga su propio nombre. Por experiencia propia, a mí me encantó, se siente mucha más libertad. Sí, Pero sí. claro, si son familias tradicionales, el nombre se va a repetir, ¿no? Es algo que es parte de lo que se espera, que se mantengan las normas, la costumbre, la ideología y demás. Sí, Entonces, yo que tú le preguntes a alguien en cómo mi se llama, caso, te dice mucho. que no tuve más que una hija, fue una mezcla de nombres de la mamá y de la abuela, que se me ocurrió en el momento en el que estábamos en la vidriera,
que nos estaban enseñando a la niña que había recién nacido y cómo se va a llamar. Ujú. Y mi suegra estaba junto de mí y lo primero que se me ocurrió, que tiene un nombre muy bonito, bueno, tenía porque ya falleció, tenía un nombre francés, hice una mezcla de los dos nombres y entonces la señora, bueno, agradecidísima toda su vida, porque ninguna de sus hijas se llamó como ella. Pero en el caso de mi hija, que decidieron, ella y su marido, decidieron ponerle los nombres a sus hijos, entre ellos dos solos, y no se lo dijeron a nadie, hasta el día en el que nació el bebé. Ujú. Y la condición para escoger los nombres fue que no les pudieran decir diminutivos. Guau. O sea, Adriana a lo mejor le dices Adi, Andrea a Ujú, lo mejor le dices Andy, Jesús le dices Chuchito o Chucho, ujú, ujú, Consuelo le dices Consul, ujú. Josefina Chelo. le dices Ujú, Pepita, ¿no? ujú, Isabel le dices Chave, ¿no? Entonces, ujú. ellos buscaron que no existieran esas posibilidades. ¿Y sabes qué me encanta? Qué Que curioso, entonces ¿no? lo que también van a hacer es una crianza en donde su hija tenga esa integridad, en que cuando el mundo venga y le cambie problemas y le pase esto, ellos van a decir, no, mantente entera, íntegra. Mira, a lo mejor no siempre pasan las cosas como quieran, pero a mí me habla de una crianza en donde quieren hacer a su hija lo mejor posible en un mundo que un día te llueve, otro día sale el sol, otro día, ¿no? Con las personas buenas, malas, que Es mantenga su interesante. personalidad y que sea Es ella. interesante. A mí me Fíjate, encanta comenzamos, esa idea. comenzamos por la confianza, derivamos en lo que le preguntarías a los candidatos y sacamos un tema muy padre que es esto de los nombres. ¿Por qué nos llamamos como nos llamamos? Quizá valga la pena en otra ocasión profundizar más en este asunto. Mi querida Con todo gusto. Andrea, Eso te es, Manuel. deseo que Gracias. vaya bien, que tu familia esté bien, que disfrutes mucho Gracias. y que te bebas una botella de vino a mi salud. Va que va. Cuando pueda, con mucho gusto. No como Gracias, cuando pueda, Manuel. todos los días hay que beber, hombre. No me alcanza el tiempo, pero sí. No creo en la nochecita ahí con tu marido, una copita de vino. No, él es de cerveza, ¿verdad? Tu marido es de cerveza. Sí, mexicana. Y además, bueno, le gustaron las Además, mexicanas. cerveza No sé por qué mexicana. le gustaron las mexicanas. No sé, Que algo allá le vio. en Suiza hay unos ejemplares maravillosos. Pues sí, pero algo le vio ahí el toque, el solecito que llega mejor, yo qué sé, no sé. Pero sí. Bueno, besos y abrazos. Gracias. Saludos a la familia. Gracias, Manuel. Nos vemos la próxima. Igualmente. Adiós. Nos vemos.